Estamos en una nueva edición de las charlas Check aquí en el Cabril. Hoy, como invitada, tenemos a Pilar Fatás. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Laura? Ella es directora del Museo Nacional y del Centro de Investigación de Altamira desde 2016. Viene de un ambiente que es totalmente distinto a este en el que nos encontramos hoy, arquitectura rupestre, en este caso ingeniería industrial. ¿Qué te está pareciendo esta visita? Bueno, pues efectivamente se trata de un ambiente completamente diferente. Yo soy arqueóloga, soy prehistoriadora, especialista en museos y esto, bueno, pues como que me pilla muy de lejos y me he quedado gratamente sorprendida. La verdad que durante la visita he entendido perfectamente cómo se hace el tratamiento de los residuos radiactivos aquí, desde que salen de su origen hasta que, digamos, quedan enterrados, y me ha sorprendido mucho lo riguroso que es en trabajar en la seguridad para las personas, la seguridad para el medio ambiente, también, que me ha parecido muy importante, la transparencia y cómo se está divulgando el trabajo que hacen, pues para que la ciudadanía lo entendamos. En esa visita que hemos hecho hemos compartido un rato y hemos ido hablando precisamente de cuál era el nexo de unión entre tu perfil, ¿no?, como arqueóloga y este espacio y este lugar. Y nos han contado cosas que no sabíamos, que de aquí, o sea, que hacen falta 300 años para que todos esos residuos acaben muriendo y quedándose completamente enterrados y que el espacio natural vuelva otra vez a su ser, ¿no? Eso puede ser también parte de la arqueología del futuro. ¿Cómo te imaginas esa arqueología del futuro? Bueno, pues sin duda alguna, ¿no? Cualquier cosa que esté enterrada, pues es objeto de la arqueología, y por qué no, los arqueólogos del futuro también podrán trabajar en este entorno. La cuestión está que aquí en el Cabril documentan tan bien todo el proceso y tienen ya tan bien planificada la estratigrafía que va a ocultar esos residuos, que el trabajo de los arqueólogos prácticamente está hecho, ¿no? Porque eso es en lo que consiste nuestro trabajo, en obtener toda la información que podemos a partir de aquellos restos de nuestro pasado que están enterrados en el suelo. Pero aquí es que ya va a quedar la documentación, con lo cual, bueno, se está haciendo un trabajo excelente. Y si salimos de este ambiente, un espacio más general, ¿no? Esa arqueología del futuro será distinta. Como profesional del ramo, ¿no? ¿Cómo lo verías? Bueno, será seguro distinta a la que nosotros podemos hacer. Es decir, nosotros estamos haciendo arqueología en el ámbito de la prehistoria, arqueología prehistórica, es decir, recuperando y recomponiendo cómo era la vida de nuestros antepasados en un momento en el que no había escritura, no había documentación, y por lo tanto lo que hacemos es recuperar hasta el más mínimo grano de polen que podamos encontrar en el sedimento, para, a partir de eso, como si se tratara de un puzzle, recomponer la vida del pasado, ¿no? La arqueología del futuro, bueno, pues posiblemente será muy diversa. Lo primero, que los residuos que estamos generando en la actualidad pues serán muy diversos, y digamos que hay mucha documentación, ¿no? Casi que estamos en la era de la comunicación, y por lo tanto hay mucha comunicación, mucha documentación sobre la vida que estamos desarrollando, y por lo tanto los arqueólogos del futuro, bueno, pues habrá que ver, ¿no?, qué hacen con todo ello. Una cosa también muy interesante es que allí también se genera radioactividad, ¿no? La propia cueva de Altamira, por vías naturales, genera ese radón que también es radioactivo. ¿Cómo hacéis control de ello? ¿Cómo lo controláis? Sí, absolutamente. La cueva de Altamira, como tantas otras cuevas, al poseer radón, es una fuente natural de radiación, y de hecho nosotros tenemos que declarar que realizamos actividad en una fuente natural de radiación. Por lo tanto, estamos en el registro y nos regimos por los límites de permanencia en el interior de la cueva que establece el Consejo Superior el Consejo Nuclear. Y por lo tanto se entran con unos límites de estancia por razones de conservación y por razones de salud para las personas. Es decir, hay un límite de tiempo que podemos permanecer los trabajadores en el interior de la cueva al año, y además, igual que hemos hecho en la visita hoy, llevamos un dosímetro para medir la dosis de radón que recibe cada uno de los trabajadores. O sea que en ese sentido también ha habido un paralelismo entre el trabajo que nosotros desarrollamos y lo que trabajan en el Cabril, claro. Allí en el Museo de Altamira la investigación continúa, no es algo cerrado a pesar de los siglos que han pasado. Me gustaría preguntarle qué le queda por aprender al ser humano de hoy del ser humano de entonces. Bueno, pues es una pregunta muy interesante, Laura, porque yo creo que le queda mucho para aprender. Es decir,
Cuando vivíamos en el Paleolítico, personas como nosotros, Homo sapiens, humanos anatómicamente modernos, que decimos ahora, bueno, pues vivíamos integrados en la naturaleza, al ritmo de la naturaleza. Teníamos que ser sostenibles con los recursos, no podíamos agotar entonces los recursos porque si no, no podríamos seguir sobreviviendo. Y yo creo que desde el Museo de Altamira eso es una de las cosas que intentamos fomentar, ¿no? Echar esa vuelta, esa vista al pasado para ver cómo desarrollábamos nuestra vida en comunión con la naturaleza, pues para aprender a ser mucho más sostenibles y desde luego pues no agotar los recursos del futuro, ¿no? Es una de las líneas que trabajamos en el museo, la línea de la sostenibilidad, que también es algo pues, bueno, muy coincidente con el trabajo que se realiza aquí. ¿Cuál ha sido, en esa línea de la investigación que hablábamos, cuál ha sido el hallazgo a nivel de documentación más relevante en ese proceso de documentación e interpretación de la cueva de Altamira? Bueno, pues en realidad sí, yo creo que todos los trabajos y todos los descubrimientos van siendo importantes. Lo importante es que nosotros estamos intentando cerrar un poco el marco cronológico, avanzar en el conocimiento del marco cronológico, tanto de la vida, es decir, las diversas fases, los diversos periodos en que la cueva fue habitada, y ponerlo en relación con los diversos momentos en que la cueva fue pintada. La primera pintura, la datación que tenemos, que por cierto se hizo con un método de datación de uranio-torio, tiene una antigüedad de unos 35.000 años. Y las últimas pinturas, unos bisontes negros prácticamente hechos en carboncillo, pues tienen una antigüedad de unos 12 o 13.000 años, con lo cual estamos hablando de más de 20.000 años, hay que poner así en contexto, ¿no? Más de 20.000 años de arte y de hábitat, pues los restos que hemos ido encontrando nos indican que un poquito menos, es decir, que todavía estamos ahí avanzando para cuadrar en la cronología, ¿no? Con lo cual, bueno, pues verdaderamente el descubrimiento fundamental fue el descubrimiento del propio arte en 1879, pero toda la investigación que nosotros desarrollamos pues es tendente a entender mejor el ciclo de vida, de hábitat de la cueva y el ciclo artístico que tenemos en la cueva. El ser humano de hoy ha cambiado mucho respecto a aquel, ¿no? Pero sigue habiendo algo en común y en la necesidad de comunicarse, ¿no? Ahora estamos hiperconectados, sobre todo con el tema de las pantallas, de las redes sociales. No sé si aquellas paredes, ¿no?, eran las redes sociales de hoy y qué mensajes predominaban en aquella época. Bueno, pues has hecho una analogía que yo creo que es muy correcta, ¿no? Porque después de siglos interpretando el arte rupestre, pues bueno, no hay una teoría que prevalezca más allá de decir que era un sistema de comunicación. Es decir, era una manera de expresar en imágenes pues algo que para ellos era importante, algo que no solo transmitían de palabra, oralmente, sino que querían dejar plasmado en las paredes, ¿no? Hay muchos factores, hay muchos elementos, características por las que sabemos que efectivamente era un medio de comunicación. Intento ser muy breve explicándote. No, sí. Si elegimos, o sea, si vemos por ejemplo la temática, vemos que predominan los animales, pero no representan a todos los animales, es decir, no están representando el paisaje que tienen a su alrededor, sino que están haciendo una selección con una intención de los animales que quieren representar. Luego, por ejemplo, no encontramos la representación del mundo vegetal, ni encontramos, por ejemplo, a los astros representados, no hay soles, no hay lunas, no hay estrellas. Cuando representan a los seres humanos no lo hacen de una manera naturalista, como hacen con los animales, sino que bueno, pues son seres que mezclan rasgos animales y rasgos humanos, los seres que llamamos antropomorfos, o bien son la parte por el todo, es decir, la representación de manos. Y luego la tercera categoría en los temas son lo que llamamos signos, que son representaciones abstractas. Pero claro, no son tampoco representaciones abstractas aleatorias, porque digamos que están estereotipadas y se repiten no solo a lo largo de la misma cueva, sino a lo largo de cuevas que incluso están a cientos de kilómetros, y hay pues los mismos signos representados en Altamira que, por ejemplo, en cuevas en el sur de Francia, ¿no? Eso te lleva a pensar que tienen un significado.
que tiene un significado la selección de animales, que tiene un significado el no representar a los humanos de manera naturalista y que tiene un significado los signos, ¿no? Por eso sabemos que hay algo detrás que no podemos saber porque no tenemos el código para descifrarlo, pero que era algo para ellos importante, trascendente y que por eso lo plasmaron en imágenes. Entra a ser directora, ¿no?, del museo en 2016, primera mujer que lleva la dirección, y contigo también entra esa perspectiva feminista, ¿no? Es un mensaje que hayas dado en algún momento. No sé si en esas pinturas que hay en esas cuevas hay algún rasgo, por mínimo que sea, de ese feminismo o de esas mujeres que existían en aquella época que quizás no están tan representadas. Bueno, la perspectiva feminista en el ámbito del Paleolítico es compleja en el siguiente sentido. Verás, no tenemos muchos datos objetivos que nos permitan discernir el sexo de quién realizó determinadas actividades. No sabemos quién pintaba, no sabemos quién cazaba, no sabemos quién pescaba. La historiografía tradicionalmente, todas estas actividades que se han considerado importantes, las ha atribuido a los hombres. Nuestra perspectiva es simple y llanamente que, como no hay datos objetivos que las atribuyan ni a los hombres ni a las mujeres, introducimos a la mujer en ese factor. Y por lo tanto las mujeres tendrían las mismas capacidades, lógicamente, para cazar, para pescar, para pintar, y simplemente es poner a la mujer, ponerla también como coprotagonista de esa prehistoria, e incluso darle importancia pues también a otras actividades que en ocasiones se han considerado secundarias, como son las actividades del cuidado. Es decir, los niños tendrían que ser criados, tendrían que ser socializados y posiblemente por una cuestión biológica fueran las mujeres quienes lo desarrollaran, ¿no? Bueno, pues pongamos el foco también de atención en esas actividades que eran igual o más importantes que salir a cazar o ir a pescar. Luego ya la última. Cuéntanos cómo van las labores de conservación. Hemos hablado de la investigación, la conservación también sigue su curso. ¿Cómo se hace atractivo al público de hoy una cueva con esas pinturas? O sea, ¿cómo funciona, cómo trabaja el museo para hacer atractivo al público la visita? Bueno, pues tiene su complejidad, es decir, porque el museo gestiona la cueva de Altamira, es decir, el bien cultural, el bien original, el bien que está inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO, pero por razones de conservación la cueva puede ser visitada por muy poquitas personas al año. Tenemos un plan de conservación preventiva que establece una capacidad de carga, es decir, el tiempo que podemos permanecer en el interior sin poner en riesgo y desencadenar esos factores que ya tenemos perfectamente identificados que podrían suponer una alteración, un deterioro. Eso implica que dentro de esa capacidad de carga solo 5 personas una vez a la semana pueden visitar la cueva, son 250 personas al año. Pero para eso, para la alternativa para la visita a la cueva original, pues se hizo el museo hace 20 años, ¿no? El museo es el mejor instrumento para conocer Altamira a través de la visita a su exposición permanente. En esa exposición permanente se incluye la reproducción de la cueva de Altamira, una reproducción facsímil, lo que llamamos la neocueva, una reproducción física por la que transitas y puedes conocer cómo eran los espacios originalmente y puedes conocer el arte, que además se reprodujo con las mismas técnicas y las mismas materias primas que originalmente, y luego el complemento que son las salas Los Tiempos de Altamira, donde contamos pues lo que todos nos preguntamos, ¿no? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Cuál era su forma de vida? ¿Qué materiales desarrollaban? Y de hecho ahí es donde podemos exponer pues toda la colección arqueológica. A todo eso además pues se acompaña de una importante actividad cultural, actividad educativa, hasta el punto de que bueno, pues el museo verdaderamente es muy exitoso en términos cuantitativos, porque recibimos más de 250.000 personas al año, pero también cualitativamente, porque en los estudios de público que hemos hecho, pues la gente valora muy positivamente la exposición, toda la instalación del museo y la alternativa que se ha creado ante la imposibilidad de visitar masivamente la cueva de Altamira, que es nuestra joya y que nuestra principal misión es preservar para el futuro. Y también para que nosotros conozcamos, porque el saber quiénes eran los seres humanos de aquel momento nos hace entendernos a nosotros mismos también, ¿no? Totalmente. Pues Pilar Fatá, directora del Museo Nacional de Altamira, muchas gracias. Gracias a ti, Laura.